Fue en el año 1970, fue el ingeniero Juan Victoria el que lo diseñó, dirigió la obra, y este gran monumento por muchísimos años, me atrevo a decir, fue el único emblema artístico que exhibía a la provincia de San Juan y la representaba desde ese lugar en el mundo entero. ¿Cuántos artistas han llegado y dijeron y dicen actualmente ese auditorio tiene la mejor acústica de Sudamérica, entre otras virtudes? Y su director es Rolando García Gómez. Esa figura y ese nombre, yo me atrevería también a decir que se equipara al renombre en toda la Argentina y fuera de nuestro país por las características de excelencia como artista y como director. Querido Rolando, bienvenido, gracias por estar. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar acá. 55 años del auditorio. ¿Se puede agregar algo a lo que nosotros sentimos puntualmente de esa sala y de ese lugar? No sé, yo creo que sigue siendo un lugar para redescubrir constantemente, ¿no? Un lugar donde impacta, ¿no? He visto gente emocionarse parándose en la puerta de la sala, como diciendo, pero esto está acá, esto está acá en San Juan. Para mí, que yo lo he disfrutado, el lugar que más disfruto es el escenario. Cada vez que uno va a tocar en ese escenario es como la primera vez. No se pierde la magia, ni uno pierde el respeto por ese escenario que como vos lo decías recién, ha pasado tantísima gente importante, músicos destacadísimos de todo el mundo, como por ejemplo, por nombrar uno nomás, Astor Piazzolla en el año 72, y que curiosamente en este mes del aniversario va a estar el nieto tocando, ahí mismo en ese escenario. ¿Y sabe el nieto que vino? No sabe. ¿No sabe? No sabe. Qué lindo, se lo vamos a decir acá entonces. Así es que... ¿El nieto toca bandoneón también? Sí, tiene el grupo Escalandro. Escalandro. Y pianista también. Y es un lugar que sigue emocionando el Auditorio Juan Victoria. Y vos cuando te dijeron, bueno, ahora sos el director, ¿desde hace cuántos años ya que sos director? 10 años. 10 años. Sí. Bueno, me imagino que no debe haber rincón que no conozcas de ese Sí. lugar, ¿no? Bueno, obviamente que todo es muy lindo, digamos, llevarlo al plano de lo sentimental, pero en el plano de lo fáctico debe ser un hermoso despelote cuidar todo eso, cuidar todo eso y mantenerlo en pie. Es un monstruo. Y luchar para que no se te venga abajo. Claro. Es realmente un monstruo, es gigante. O sea, el auditorio tiene casi 3 hectáreas. Claro. Y tenemos un equipo de gente muy chiquita, son 20 personas, 21 personas que trabajan allí, pero que tienen un gran sentido de pertenencia por el lugar. Como su casa. Claro, y eso tiene que ver con la docencia que hizo Pascual Cedeño, que ya se nos jubiló. Se jubiló Pascual. Sí. El histórico Pascual. Histórico Pascual, que lo conoce desde las entrañas al auditorio, porque él me contaba a mí que él caminaba por los encofrados que hacían para las columnas, para los cimientos del auditorio. Desde ahí lo conoce. Y ese hombre ha cuidado tanto ese edificio que nos terminó contagiando esa pasión para poder, después de 55 años, para que ese edificio siga estando prácticamente en estado natural. Él estuvo toda su vida trabajando ahí en el auditorio. Sí, sí. Toda su vida ahí adentro. Toda su vida, sí. Estamos viendo imágenes de Juan Victoria, de su vida familiar, de lo que deben haber sido esos momentos previos. Cuando recorres ese lugar, ¿imaginás lo que él pretendió lograr con ese diseño y obviamente con la obra misma ya? ¿Pudo disfrutarla Juan Victoria? No sé si yo creo que en parte lo ha disfrutado, quizás no ha visto el fruto de todo lo que él proyectaba, ¿no? Creo que han tenido mucho que ver
las administraciones del espacio, pero yo creo que hoy Juan Victoria se sentiría feliz de ver una matrícula de la Escuela de Música con más de 1000 personas estudiando música, y ese lugar que emana música por todos lados. Vos llegas al auditorio y vas a ver a alguien tocando el contrabajo, vas a escuchar un piano por un lado, por otro lado alguien que canta, y música por todos lados, y que quizás lo más triste que me tocó vivir a mí ahí fue la época de la pandemia, cuando se silenció el auditorio, y encontrarse con ese monstruo en silencio era aterrador. Claro. Aterrador. Nos faltan muchas cosas, falta hacer, arreglar. El proyecto de Juan Victoria era mucho más ambicioso, porque él proyectó allí también un gran teatro, proyectó la Escuela de Bellas Artes. ¿En el predio o adentro de la sala? No. La sala era lo que está. Claro, el proyecto inicial es Escuela Superior de Música. Él proyectó una escuela de posgrado de música con una sala de concierto. En realidad para él era más importante la escuela, pero terminó siendo muchísimo más importante la sala. Pero con una visión, Juan Victoria, siempre apuntando a la excelencia. Las aulas están preparadas acústicamente para que las personas que estudien allí no se pierdan absolutamente nada del instrumento que están tocando. O sea, pensó en todos esos detalles en una época donde fue muy cuestionado, porque era un proyecto que... ¿Cómo te vas a ocurrir? San Juan se estaba levantando de las cenizas. Se empezó a construir el auditorio en el año 62. Entonces, faltaban casas, faltaban hospitales en esa época, y fue como muy, muy cuestionado en ese sentido, pero lo hizo igual. ¿Y cuándo lo terminó? Y se inaugura en el 70. 70, y 7 años después vino un terremoto. Claro, en el 70 se inaugura, y pero previamente a la inauguración, que no hubo corte de cinta, curiosamente, fue una inauguración con un concierto, pero previamente, sin que la sala tuviera las butacas, sin que tuviera la alfombra y sin que tuviera el órgano, se hacían conciertos. Y uno de los primeros grupos del país que vino a cantar a ese lugar fue Opus 4. Opus 4. En el año 69. La agrupación coral también con Petrachini ya hacía conciertos allí. Y bueno, yo en algunas cosas me identifico con Juan Victoria por lo cabeza dura, me imagino que debe haber sido muy cabeza dura. Él, antes de instalar el órgano, construyó el espacio y dijo que era un órgano del tamaño de ese espacio, porque si no le iban a dar un órgano chiquitito, entonces no. Y fue el órgano más grande de América, y uno de los pocos auditorios que tiene un órgano litúrgico dentro de una sala con una acústica de excelencia. Lo transformaron. Pero lo hicieron especialmente para ese. Claro. Lo mandó a construir. Sí, en Alemania. Un auditorio que está dentro de los 10 mejores auditorios del mundo. Aún hoy. Aún hoy. Aún hoy. Se han construido otros, mucho más modernos, con más accesibilidad, que no lo tiene, porque no se construía en aquella época con todas las exigencias y cosas que hoy hacen falta tener. Hay un ascensor, le hace falta, por ejemplo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, una rampa de silla de ruedas. Sí. O sea, faltan muchas cosas. Pero Juan Victoria pensaba, lo que él quería era que esa sala se transformara en la gran sala de grabación del mundo para las orquestas sinfónicas. Mira, y logró la acústica maravillosa que tiene. ¿Por qué se logra una buena acústica? Qué difícil es justamente ese cometido, y qué elementos intervienen para que sea tan preciso, de modo tal que no es tan fácil lograrlo. Bueno, eso es un cálculo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la matemática, con los coeficientes de absorción de los distintos materiales que se usan. Dice Bruno Gelber, que pianista que ha andado por todo el mundo, que
que hay, de hecho en Londres hay un auditorio que emula al de San Juan, más chico, ¿no? Se hizo con las mismas características de este, y dice Bruno Gelber, hay algunos auditorios en el mundo, dice que, bueno, vos vas y la acústica está o no está. Dice, hay auditorios que los han hecho 3, 4 veces, le han cambiado los materiales y no hay caso, no, al no estar bien calculado, o sea, ahí el ingeniero Malvares hizo un trabajo excelentísimo, ¿no? Por el cálculo que hizo para saber qué materiales tenía que poner. Las maderas son las originales de hace 55 años. La verdad ¿El tapizado de las butacas? el original también, que ya está pidiendo Algunas renovaciones. cambios. Claro. Pero Sí. yo ni lo tocaría, ¿viste? Porque temora eso, a Lo que quitar pasa, pero fíjate que sí se puede reemplazar por uno del mismo tipo. De hecho, nosotros ya hemos realizado el estudio de cálculo acústico de las butacas en La Plata. La Plata tiene el Instituto Latinoamericano de Acústica, uno de los más importantes del mundo, y hemos hecho el ensayo acústico de las butacas que nos han dado las características exactas de cómo tiene que ser el cuero que se reemplace, Claro. ¿no? Porque ¿qué ha pasado? Con 55 años de uso, ese relleno que tiene la butaca se ha transformado en una arena, ¿no? Y se ha caído toda a la parte de abajo de la butaca. Entonces vos te sentás y el cuero queda suelto y se raja. Y ya no nos quedan más reemplazos, ¿viste? Así que... Claro. ¿Es lo que se viene, Rolando? ¿Reemplazar las butacas? Entre ¿Sería? otras cosas. No, hay muchas cosas para mejorar, para dejarlo con más accesibilidad. Y después del terremoto, eso que se cayó en el foyer, ¿fue reemplazado o quedó el No, techo todavía pelado no. nomás? Todavía no, pero hay muchos avances. Están casi todos los estudios terminados. Ujú. En un momento dijeron que lo había afectado mucho estructuralmente. ¿Te acuerdas que salió Sí. un informe? A mí me parecía que era un informe medio trágico. No, pasaron, o sea, ¿qué sucede? Esas placas de yeso, esos paneles de yeso que tenía el techo, tenían lámparas que pesaban 90 kilos Cada una. cada una, y eran paneles de los que se hacían antes de yeso con estructuras de madera, que medían 3 metros por 3 metros. Eso sí es peligroso, claro. Y era muy peligroso. Entonces, en el movimiento se juntaron, se reventaron y algunas se cayeron justo en la puerta de la sala. Entonces, se decidió por el peligro que eso tenía, sacarlo. Aprovechando esa desgracia, se pudo lograr hacer el cálculo del sistema de climatización, que no lo tienen los foyer, y que era el pretexto anterior: no podemos poner el aire acondicionado porque el cielo raso no se puede tocar. Claro. Entonces, Lo tiró un Saquen terremoto. el cielo raso. Lo tiró un terremoto. ahora no hay excusa. Pero sí se está trabajando Qué lindo. en eso y en otros aspectos que yo creo que pronto vamos a ver un cambio importante en el edificio, ¿Qué ¿no? piensas cuando arman la grilla? Y más esta grilla de espectáculos de los 55 años. Cuando se va a armar el año, a ver, ¿qué se decide allí? ¿Cómo se arma una grilla? Bueno, a ver, nosotros tenemos en el auditorio una cantera que es la escuela de música, ¿no? Cuando no hay presupuesto, no hay plata, o sea, nosotros, no te voy a decir que no nos afecta, obvio que nos afecta, pero naturalmente el auditorio tiene una actividad extremadamente dinámica, porque tenés allí todas las cátedras de los instrumentos: flauta, violín, viola, violonchelo, contrabajo, piano, guitarra, no sé. Tenés cantidad de alumnos con los que podés armar una programación
dándole una posibilidad a los chicos de que puedan mostrar su música en una sala de excelencia. Además de eso se suman las otras partes, Orquesta Escuela, que es un proyecto lindísimo, ¿no? Con niños de todos los departamentos de San Juan, hay chiquitos de 5 o 6 años que ya están tocando el violín. Tenés la Camerata San Juan, tenés Mozarteum, la Orquesta Juvenil, la Banda Sinfónica, la Banda de la Policía, la Banda del Regimiento. O sea, no es tan complejo armar una programación en el auditorio. Quizás, si no tenés presupuesto, te limite en el sentido de que no vas a poder traer a lo mejor algún artista sobresaliente. Pero la sala se alquila también para productores privados, ¿no es cierto? Entonces ahí entran los productores privados y después está lo otro que, bueno, ¿qué ofrecemos nosotros como espacio para poder difundir la cultura? ¿Qué ofrecemos? Abrimos el espacio a los artistas de San Juan que puedan desarrollar sus actividades en un espacio de renombre internacional. Claro. Así es que no es tan difícil armar esa programación y de hecho la programación de julio, que es como que llama la atención porque mucha gente nos ha dicho que hay muchas cosas que hay. Eso pasa todos los meses en el auditorio. Claro. Además que este mes ha conocido más. Digamos. Este mes llama la atención por lo que se cumplen los 55 años, ¿no? Bien. Bueno, mira, nosotros obviamente pasaríamos todo el tiempo hablando de esto porque tiene mucha tela para cortar el auditorio. Muchísimo. Pero yo creo que sí, que vale la pena otra visita también para hablar de otras cositas también. Pero sí queríamos festejar este cumpleaños con vos, que sabemos que das el alma por ese lugar. Yo que te conozco tan profundamente, a Dios gracias, hace tanto tiempo que te conozco y sé cómo vibra tu alma, tu espíritu con ese lugar. Creo que han nacido el uno para el otro, son el uno para el otro. Y si no fuera por vos, yo creo que, porque yo me acuerdo cómo estaba ese lugar, yo lo recuerdo muy bien. Yo recuerdo cómo estaban esos baños, cómo estaba la sala, cómo estaba todo. Y vos entrás hoy al auditorio y decís, este es un lugar que inspira respeto. Inspira respeto. Sí. Vos has puesto tanto ahí para que se vea con los pocos medios que se tienen, porque yo también soy realista de que ahí no sobra la guita. Ahí es lo mínimo y que se usa hasta el último centavito. Sí. Y también hiciste muy bien en recordarlo a Pascual, al flaco querido, de mandarle un abrazo muy grande también de parte de todos nosotros. Claro, ¿no? Y en ti el saludo especial y reconocimiento a todo el personal. Sí, porque la verdad que sin ellos sería muy difícil, ¿no? Sin tener ese aporte extra, ¿no? de los empleados que hacen el auditorio. Y también los músicos. A ver, siempre digo esto, ¿no? Nosotros tenemos en San Juan esa cajita de madera, que es excelente, hermosa. Sin músicos esa caja es una caja de madera, o sea, nada. Pero hay otra parte que se suma a eso y que son ustedes. Porque si nosotros tenemos la hermosa cajita de madera y tenemos los músicos, pero no tenemos la gente, no se cierra el círculo. No, claro. Entonces necesitamos ese apoyo que siempre recibimos de los medios de comunicación que desinteresadamente nos están apoyando siempre para difundir todo lo que pasa allí en el auditorio y que por suerte es mucho. Les doy un número nada más. El año pasado, por el escenario del Auditorio Juan Victoria han pasado 5.983 artistas por el escenario. Y solamente el 3% de ese número han sido personas que no son de la provincia de San Juan. Casi 200.000 espectadores y 20.000 turistas. Qué lindo. Bueno, en ese caso los números no fueron fríos. Realmente han inspirado seguir trabajando, reforzarlo y terminar este 2025 también como corresponde. Sí. Nosotros quiero que sepas, como siempre, que es tu casa, que te recibimos con mucho gusto siempre que quieras venir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Rolando. No, gracias a ustedes.